Acompáñenos hoy Desde la Pantalla a recordar la sexta versión del Festival Internacional de Cine Recobrado de Valparaíso, que para aquella época era simplemente el Festival de Cine de Valparaíso, que se realizó el año 2002. Esto es Desde la Pantalla. Hoy nos acompaña nuevamente Isabel Mardones, quien es encargada de la Cineteca del Archivo Audiovisual del Goethe Institut de Santiago. Isabel, bienvenida. Muchas gracias. Y hoy vamos a recordar probablemente una de las primeras colaboraciones que tuvo el Festival de Cine, dirigido en ese entonces y creado por Alfredo Barría Troncoso, y que implica ya una colaboración extensa, profunda y de largo aliento, ya pasado más de 20 años, con el archivo fílmico del Goethe Institut. En aquella oportunidad se hizo una retrospectiva al director alemán Rainer Werner Fassbinder. Tú entraste a trabajar al Goethe el año siguiente. Al año siguiente. El año siguiente, pero ya me contaron de esta participación. ¿Y qué cosas te contaron? No, que había sido muy positiva y había sido muy interesante también poder compartir esos materiales y conversarlos acá. ¿Qué recuerdos tienes de Alfredo? Uy, primero que nada una calidez y un cariño enorme. Tengo que confesar que no estábamos tan lejanos en edad, pero yo nunca pude decirle Alfredo, sino que yo siempre lo traté de señor Barría, no sé por qué, pero yo creo que también tiene que ver con que él tenía un trato muy deferente, muy respetuoso, muy cariñoso, y a la vez sabía tanto y desde un lugar muy bonito de querer compartir su conocimiento, no desde el conocimiento que a uno lo hace poderoso, sino el conocimiento generoso, ¿no? Y tengo un recuerdo muy querido de Alfredo. Hubo una época en que él iba a Santiago a hacer clases una vez por semana y entonces él pasaba a almorzar conmigo al Goethe y después seguía sus clases. Y eso nos daba un espacio para conversar de cine y de la vida y quedó un vínculo muy bonito con él y lo extrañamos mucho. Sí, una persona esencial que es difícil de olvidar totalmente. Isabel, a mí no me cabe la menor duda de que Alfredo vio muchas de estas películas que después programó en su festival. Sí. Porque, bueno, acá había una casa de la cultura alemana, después se llamó Goethe Haus en Valparaíso, pero no se llamaba Goethe Institut, acá fue el Servicio Audiovisual Alemán en la década del 80. Y muchos cinéfilos y cineastas podían ver estas películas que no llegaban oficialmente a las pantallas de cine comercial, pero que se exhibían en universidades, en colegios, las mismas salas de exhibición que tenía Goethe frente al Parque Forestal, en calle Esmeralda. Y ahí Alfredo se encontró con varios de esos títulos que después los rescató para poder programarlos en el festival, como las películas de Peter Lilienthal también. Ahora, te quiero invitar a ver, porque este programa va a estar dedicado a Fassbinder. Sí. El primer clip que hemos seleccionado de la última película que se exhibe post-mortem de Fassbinder, quien nace en 1945 y fallece en 1982 a los 37 años. Cuando uno contempla la obra de Fassbinder, hizo más películas que los años que vivió. Hubiera vivido 100 años, es impresionante. Sí, sí, o sea, 3, 4, 5 películas al año, sí. Realmente un nivel de trabajo brutal. Y esa película, interpretada por Franco Nero, es Querelle. Te invito a ver un fragmento del inicio de esa película. It's difficult to brush past those shoulders, profiles, curls, those strong and supple boys, without imagining them capable of murder. Finally, that. And broads.
Juicy cunts, hot and wet. Have you been in Brest before? Why? Because they got the raunchiest whorehouse in the world here. Feria. Right. That's the name of the place. Any of you guys know it? Yeah, but only from what I've heard. And what have you heard? Nothing specific. But they say every trick has to throw dice with the boss if he wants to catch a hooker. No. That's the name of the Feria boss. No. That's right. No. Why do they have to throw dice? That's the rule. When you win, you get to have your pick. When you lose, you have to let the boss fuck you first. Really? Really? And I'm damn sure there's plenty of guys who kind of like losing. If it turns them on. So what? Once I've suffered the solitude caused by my peculiarity long enough, it may be that naked I will hold these boys who shatter me with their audacity and strength against my body. Though I hardly dare believe it. With tears in my eyes, I thank God for granting me this bliss. My tears soften me. I melt with their wetness on my cheeks. I toss. I roll in waves of tenderness for these boys and their hard, shallow cheeks. Carrera's great passion is his own body in repose. It is as if he's reflecting himself in his own image. He is looking at himself as if through a magnifying glass. He is scrutinizing the minute events like an entomologist. But how shining is his body in the glory of his proud movements. Yeah? Your boots, sir. Leave them there. Anything else, sir? No, thank you. Since they themselves wished to deny it, the strange resemblance of the two brothers seemed attractive only to others. They met only in the evenings, as late as possible, in the one bed of a room, near the one in which their mother had lived in poverty. Perhaps they met again in their love for their mother, but at such a deep level that they could not see it at all. También veíamos a la participación de Jean Moreau, una coproducción sí, exacto. alemana-francesa. Bueno, en esta película de Fassbinder, su última obra, uno entiende que hay una coherencia estética, ¿no? Las luces amarillas pálidas, violetas, verdes, azules, que están presentes en todas sus películas, incluso las que hizo para televisión, como por ejemplo Berlín Alexanderplatz. ¿Qué significa para ti la obra de Fassbinder y además la responsabilidad que le cabe al Goethe Institut, la difusión de sus películas? Sí, bueno, hasta donde yo he podido entender, la verdad es que Fassbinder
dentro de Alemania no tuvo tanto resonancia, sobre todo sus primeras películas eran un poco más crípticas, digamos, no tuvo una gran resonancia hasta que a alguien se le ocurrió programarlas en Nueva York. Y de repente la cola daba la vuelta en la esquina y nadie sabía por qué. Y ese fue un aporte del Goethe Institut a un cinearte en Nueva York. Y le empezó a ir tan bien con estas películas de este alemán desconocido que de repente cobró una importancia y una relevancia enorme. O sea, el Goethe ha sido responsable de la difusión de una serie de cosas. Herzog, lo mismo, ¿no? O sea, sin el Goethe Institut, suena un poco soberbio decirlo, pero es verdad, porque si uno mira las cifras de espectadores que tuvieron estos grandes directores, que internacionalmente son súper reconocidos, si uno mira cómo les fue realmente dentro del mercado interno alemán, nunca les fue tan bien, nunca fueron tan reconocidos. Fue esta resonancia internacional lo que los hizo ser conocidos en Alemania. Y ahí el Goethe tiene una responsabilidad importante. Wim Wenders también, ¿no? Y Wenders lo mismo, exacto. Ahora, cuando Alfredo hace esta retrospectiva, prácticamente el festival completo estuvo dedicado a las películas de Fassbinder. Recuerdo que el proyector de 16 milímetros comenzaba a funcionar al mediodía y no paraba hasta las 12, 1 de la madrugada. Y en esos años, yo era director técnico del festival, recuerdo ver las salas llenas a veces con algunas funciones. Llena, o sea, estamos hablando de 1.400 personas aproximadamente viendo estas películas. Acordémonos que en esos años no teníamos internet, no teníamos Netflix, no teníamos un montón de recursos que ahora sí tenemos y que nos acerca el cine de otra manera, ¿no es cierto? Que hasta podemos ver el cine en el celular. Eso antes no existía, o sea, cuando se programaba algo en una sala de cine, claro, teníamos también este factor de no poderlo ver de otra forma, entonces no me lo pierdo. Pero también es el hecho de que las películas de Fassbinder dialogan entre sí, tanto de los personajes que se repiten de repente, ¿no? Esta troupe de actores con la que él siempre actuó, pero también hay una mirada interesante de Fassbinder sobre la sociedad, que es bastante más universal, que trasciende a Alemania. Sus primeras películas son más experimentales, son más rupturistas, pero después, pasado un tiempo, él se da cuenta que lo que él quiere transmitir como su mensaje, y él no oculta que tiene un mensaje, tiene que ser entendido por la mayor cantidad de gente posible. Y ahí es donde empieza a hacer televisión y series de televisión, y tuve este verano la oportunidad de traducir lo primero que él hizo en televisión, que fue El Mundo Conectado, que es una serie, una película muy larga, que en el fondo es como de una serie de 2 partes, que de ciencia ficción, que es lo único que hizo de ciencia ficción. Y es alucinante porque me tocó ir haciendo la traducción con el guión de Fassbinder al lado. Y hacer esa correspondencia es muy interesante. Era un tipo que sabía captar muy bien un tema muy complejo y sabía transmitirlo de una manera alucinante, chispeante, asombrosa, en pocas palabras, en unos diálogos interesantes. Entonces no hay como aburrirse en una película así. Y cuando él más encima se da cuenta que lo que él más quiere es que la gente despierte, ¿no? Entonces empieza a tomar formatos cada vez más masivos, como películas como Lili Marlene, que probablemente la deben haber mostrado, y sin embargo subrepticiamente mete todo este material cautivante, pero también provocador que él quiere, ¿no? De que la gente no sea un consumidor pasivo, sino que entienda de dónde viene Alemania y cuáles son los temas pendientes que no se han tocado todavía dentro de la elaboración de lo que es ser alemán en el siglo XX. Sobre todo la mujer, después de la Segunda Guerra Mundial y durante la reconstrucción en los 50. Y de ahí justamente viene el clip que vamos a ver ahora de la película El matrimonio de María Braun, de 1979, con Hanna Schygulla. Y
Y que es muy emblemática en su obra. Por supuesto, pero vamos a conversar sobre su importancia después de ver este fragmento. Was sollst du denn, du dumme Katz? Deiner ist doch nicht tot. Da steht er doch, dass du ihn anfassen kannst. Freu dich doch, dass du ihn noch hast. Dass es dir nicht genauso geht. Baufeld Paul. Baufeld Paul. Geboren circa 1920 oder 1921. Gefreiter. Ledig. Aus der Umgebung von Leipzig. 5834. Baumann Martin. Geboren am 18. April 1923. Er hat ja nicht leiden müssen, der Hermann. Es ging alles ganz schnell für ihn und die anderen. Kein einziges durchgekommen, sagt man. Ich bin's. Hallo, stell dir vor, was ich alles bekommen habe. Nein, das kannst du dir nicht vorstellen. Verheiratet. Bäcker aus Belgard im Kreis Kolberg. 5836. Du. Beckmann. Vorname unbekannt. Du bist Beckmann zurück. E. Vorname unbekannt. Sein Vater war Reichsmannamtsmann. Betty, du hast ihn wieder. So was Blödes. Und die Freude hat wieder ab. Und dann bin ich ins Heim. Der Hermann ist tot. Was hast du vor, Kind? Ich gehe in die Bar. Kind, bitte. Ich muss irgendwo hin, wo ich allein sein kann. El matrimonio de María Brown trata justamente sobre la condición de las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial, ya a fines de la guerra. En el caso de María, ella se casa el mismo día que su pareja, su marido, va al frente de batalla. No se sabe qué va a pasar con él. Recuerdo que el tráiler de la película, cuando se estrenó acá en Chile en 1980, decía un matrimonio que duró medio día y toda una noche. Y ahí se produce el drama, ¿no? La incertidumbre, algunos hombres que vuelven de la guerra, como el personaje de Godfrey John, y ella nunca pierde la esperanza y siempre va a la estación a esperar los trenes que vuelven con los soldados heridos del frente. Y esta película va a ser parte de una trilogía que Fassbinder va a realizar, donde también está Verónica Voss y Lola. Es decir, la condición socioeconómica en la cual quedan las mujeres a fines de la guerra y durante la reconstrucción en la década del 50. Sí, yo creo que lo fascinante para mí de María Brown es que no solo es emblemática de la mujer que, claro, pasa de ser hija, madre, esposa, viuda, ¿no? O sea, todo ese trance, sino que también toma a la figura de María Brown como una fábula de lo que pasa con Alemania después de la guerra, ¿no? O sea, primero esta dependencia del hombre, pero después cuando viene el milagro económico, es una Alemania que se atreve a tener un brío distinto, a tener una autonomía distinta y a abrazar el consumismo de una manera distinta. Entonces me gusta mucho pensar en esta figura de María Brown en esos dos planos, ¿no? O sea, tanto la figura de la mujer en sí, ¿no? que claro,
después de la guerra no hay hombres, ¿no? Entonces eso hace que tengan que tomar otros roles, pero también es una fábula de lo que pasa con Alemania frente a la economía de mercado. No, como decía Fassbinder, el regalo de la democracia, ¿no?, que recibe Alemania con el término de la guerra. Ahora, su cine es controversial, evidentemente es uno de los cineastas que pone de manifiesto una tendencia sexual en sus películas. Él mismo reconoce que en sus películas hay una estética y una tonalidad gay en sus personajes, no lo niega, pero también sirve ese punto como una crítica social, y estoy recordando la película Escenas de Casa en la Baja Baviera, donde hasta la década del 60 en Alemania ser homosexual era un delito penado por la ley. Y de hecho la película parte con letra gótica, que había sido abolida en 1945. Por lo tanto, Fassbinder también está ayudando a reconstruir a esta nueva Alemania a través de un discurso que está presente en Querelle y que hasta cierto punto también uno puede evidenciarlo en una película de Wolf Grimm, donde él no dirige, sino que actúa, que es Kamikaze 1984, y donde también comparte rol con Franco Nero. Termina haciéndole el amor a una muralla, ¿no?, como última imagen de la película de este detective en un futuro también distópico que no alcanza a resolver este caso de forma satisfactoria. Lili Marlene, ya ambientada durante la guerra. Tenemos a este personaje emblemático con esta marcha militar, que también algunos recordarán, ¿no?, por los 50 años del golpe, era una de las marchas favoritas de Pinochet. ¿Cuál es tu opinión acerca de ese personaje de Lili Marlene que, y lo conversamos antes de grabar el programa, no conecta con la emocionalidad del espectador, ya a un nivel de sensibilidad, sino que a un nivel racional? ¿Sientes tú que hay un sentido de distanciamiento, intelectualidad, racionalidad dentro de un marco de melodrama para poder llegar a un público más amplio? Claro, lo que pasa es que Fassbinder dice de sí mismo, ¿no?, que él lo que más quiere es hacer llegar su mensaje a la mayor cantidad de gente posible. Hablamos de eso, de llegar a la televisión, por ejemplo, en ese sentido. Pero un formato como este de melodrama, la música, toda la producción, esta es como de las grandes producciones que hizo Fassbinder, claro, está pensado como para que mucha gente quiera ir a ver al cine, pero no va a ser una telenovela, no va a ser una conexión latina con una figura femenina, sino que las figuras son más bien simbólicas de situaciones en las que el espectador es llevado a reflexionar, ¿no? O sea, el mecanismo de llegar al espectador no va por el corazón, va por la ratio. Y en una ratio que además tiene que llevar a un paso adicional que no está en la pantalla, de decir, ajá, la Alemania donde yo vivo, ¿de dónde viene? Eso es lo que Fassbinder quiere hacer con su público, ¿no? Es lo que en alemán llaman Aufarbeitung, que es una palabra muy difícil, pero que significa un retrabajar la memoria, ¿no? O sea, el gran tema es la memoria, ¿de dónde venimos? Estamos enfrascados en vivir en una sociedad de consumo, que Alemania ya dejó atrás la guerra, que ya viene otra época, que somos otras personas, y entonces él saca este melodrama de la guerra para hacernos entender de dónde viene Alemania realmente y cuáles son las fuerzas que subyacen, que no deben ser barridas de abajo la alfombra, y que de alguna forma la mayor cantidad posible de público se exponga a esta disquisición. Bueno, y esta película fue un éxito acá también en Chile, ¿no? Llegó al cine y también a través de la copia en 16 milímetros del Goethe. Yo recuerdo haberla visto en el cine antes de llegar al Goethe, sí, de todas maneras. Encontrémonos con una escena clave de la película. Hier ist
Angeschlossen sind alle deutschen Sender. Zum 211. Male, diesmal wieder aus dem überfüllten Sportpalast, das Wunschkonzert der deutschen Wehrmacht. Und hier ist sie, unübersehbar für Freund und Feind, wie jeden Abend zu gewohnter Stunde, Lili Marleen. Stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen. Wie einst Lili Marleen. Schon rief der Posten, sie blasen Zapfenstreich. Es kann 9 Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne möcht ich mit dir gehen, mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Namen. Allabend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit ihr, Lili Marleen, mit ihr, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Grund, wenn sich später Leben werd ich bei der Laterne. Hört ihr das? Das müssen unsere sein. Alles mir nach! Erklären die bedingungslose Kapitulation aller unserer Streitkräfte zu Lande, zu Wasser und in der Luft sowie aller übrigen Streitkräfte, die zurzeit unter deutschem Befehl stehen, vor dem Oberkommando der Roten Armee. Lili Marleen, una artista que no puede dejar de cantar todas las noches, no puede dejar su rol, se identifica, pero a su vez quiere zafarse, ¿no?, gradualmente de esta representación nocturna y la interpretación de la canción para mantener en alto la moral de las tropas alemanas durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Isabel, ¿qué recuerdos tienes tú del Festival de Cine Recobrado? Oh, la Cofradía del Pacífico. Un encuentro muy lindo de distintos enamorados del cine que han hecho de ese enamoramiento una profesión también, como directores de cinematecas, de archivos, de personas ligadas también a la difusión del cine. Tengo también grandes recuerdos de invitados que trajimos aquí y que dejaron su impronta, como Günther Buchwald, tal vez la única persona capaz de acompañar una película de cine mudo tocando simultáneamente un violín y el piano, pero que aquí
en un hotel se puso a tocar con Gastón Sublet y fue un concierto sublime. Bueno, tantas anécdotas que tenemos de personas que han venido, como Stefan Drössler, que hizo el estreno mundial de la película restaurada Distinto de los demás, y que presentó esos materiales de Orson Welles que él había recibido como legado en el Museo del Cine de München, y que una vez andando por el camino de cintura empezó a enumerar todas las películas que conocía en las que aparecía Valparaíso mencionada, y llegamos a más de 65, por ejemplo. Bueno, un montón de anécdotas. Yo creo que lo que para mí resume el festival era, bueno, la acogida de Alfredo Barría, el amor por el cine que se vivenciaba entre todos los invitados, y también las ganas de difundir ese amor por el cine. Y también de parte de nosotros, la relación que va mucho más allá de prestar una película para ser exhibida en otra ciudad, sino realmente generar un vínculo distinto con el festival, de aportar desde Alemania expertos que puedan mostrar más acerca de lo que es restauración, de lo que es filmografías desconocidas, por ejemplo. Tengo tantos recuerdos, todos muy lindos en todo caso. Te invito a recordar una última película de Fassbinder que se exhibió el año 2002, que se llama Lola. Tú me habías comentado antes de la grabación del programa que hay un vínculo, ¿no?, de este nombre con un premio que se da en Alemania. Exacto, el Oscar, que conocemos todos, ¿no es cierto?, que es el premio máximo que se concede en la Academia de Estados Unidos. El equivalente al Oscar en Alemania se llama Lola, porque es una figura emblemática del cine alemán. Está en El Ángel Azul, está en esta Lola que vamos a ver, y está en Lola corre Lola, que cada una de ellas marcó una etapa, ¿no es cierto? El Ángel Azul es el comienzo del cine sonoro en Alemania, digamos, masivo. La Lola de Fassbinder también es una época distinta de un retorno del cine alemán con significado, ¿no? Y Corre Lola Corre es la innovación total del nuevo cine alemán, un cine de una generación distinta de la de Fassbinder, la que continúa, en la que se criaron viendo televisión, entonces tienen otro ritmo narrativo, pero tienen la misma profundidad en la descripción de los personajes. Así que el premio Lola tiene un tremendo significado en el cine alemán. Y esta película, que podría ser tomada como una remake, revisión, ¿no?, o un remake del Ángel Azul, porque el nombre Lola Lola es la de esta cantante de cabaret, ¿no?, que intenta enamorar a un hombre mayor, el profesor Unrat, en la versión del año 30, pero acá es un político que viene a administrar la ciudad, que da los permisos de construcción en los municipios, y todo este proceso de corrupción para poder seducirlo a él se lleva a cabo en el baño del cabaret donde canta Lola, con los colores típicos de Fassbinder y con la actuación maravillosa de Mario Adorf, uno de los actores más camaleónicos que ha tenido el cine alemán. Vamos a ver ese fragmento. Kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben. Warum liest du mir immer nur traurige Gedichte vor? Gedichte sind nun einmal traurig. Warum ist das so? Wieso kann ein Gedicht nicht auch mal lustig sein? Weil ein Gedicht aus der Seele kommt. Und die Seele traurig ist. Ist sie das? Die Seele? Und warum ist sie das? Weil die Seele mehr weiß als der Verstand. Deswegen ist sie traurig. Komisch. Bei mir ist das genau umgekehrt. Bei mir weiß der Verstand mehr als die Seele. Mach mir mal meine Corsage zu, bitte.
Schockert? Oh, der Bürgermeister. Psst. Sei doch nicht so. Idiot. Muss doch nicht jedes Mal die ganze Stadt wissen, was ich hier bin. Wissen doch sowieso alle. Jedenfalls nicht jedes Mal. Na, so oft ist es auch wieder nicht. Na, ist ja. Wer soll's denn sein? Die Gigi? Natürlich die Gigi. Sag hier, ich warte oben. Ah, Esslin, kommen Sie nur her. Hier sind wir alle gleich. Ihnen möchte ich nie gleich werden. Der Wunsch wird Ihnen sogar in Erfüllung gehen, glaube ich. Wir wollen Ihrem neuen Chef wohl mit sauberen Händen entgegentreten. Ist er denn schon da, Ihr Herr von Bohm? Ist nicht mein Herr von Bohm. Ist noch nicht einmal Ihr Herr von Bohm. Jedenfalls bis jetzt noch nicht. Und ich werde ihn auf alle Fälle als erstes davon unterrichten, welche Rolle Sie in dieser Stadt spielen. Tun Sie das, Esslin. Tun Sie das. Sonst muss ich ihm womöglich alles selber erzählen. Und grüßen Sie ihn schön von mir, den Herrn Baudezernen. Abend, Herr Schockert. Abend, Harry. Na, René, alles schön mitgehört? Ich höre nie, was ich nicht hören soll, Herr Schockert. Niemals will ich das tun. Niemals. Na, Esslin, wollen Sie nicht lieber doch? Muss ich schon mal hier sind oder haben Sie Angst, auch hier den Kürzeren zu ziehen? Danke. Sie bleiben hier? Ja. Muss man vielleicht auch noch die Hände waschen? Lola wird sich sicher freuen, wenn sie mich mit sauberen Händen sieht. Meinen Sie nicht? Ihre Hände werden vom vielen Waschen auch nicht sauber. Da hörst du mal wieder, wie deine Leute mit mir umgehen. Kannst du denen nicht mal ein bisschen mehr Respekt vor der freien Marktwirtschaft beibringen? Tag, als der Regen kam, lang ersehnt, heiß Y ahí tenemos a Bárbara Suková cantando La lluvia por fin vendrá. Ahora, busquémosle la quinta pata al gato. La canción la compuso Gilbert Bécaud el año 60, pero la película está ambientada en 1957. Uno puede decir un error, probablemente, pero quizás esa libertad artística que se toma Fassbinder tiene que ver con el contenido de la letra, ¿no? De este amor puro entre hombre y mujer, esperando la lluvia como la esperanza, como la bienaventuranza que va a llegar, ¿cierto?, con este amor puro. Y cosa que acá no simbólicamente se va a dar. también la inocencia frente a toda esta corruptela que Sí. se ve, ¿no es cierto? Uno le dice, por más que usted se lave las manos, nunca las va a tener limpias, y el otro le dice, tenga respeto por el gran empresariado. Claro. Yo creo que ahí no hay más explicación que dar, ¿no? O sea, hay claramente una manera de señalar las cosas que no le parecen bien a Fassbinder, ¿no? Y él se da el lujo de irlas presentando de una manera bien socarrona también. Bueno, el año pasado en el Festival de Cine Recobrado, en la versión número 26, se le entregó un reconocimiento justamente al Goethe Institut y a tu persona por la inestimable colaboración que ha tenido durante más de 2 décadas con el festival. ¿Qué otras películas o muestras podrían vislumbrarse en el futuro? A ver, primero quiero retroceder un paso y agradecer muchísimo por el reconocimiento, porque además hay un cambio de nombre en el reconocimiento, que eso fue algo que a mí me pilló completamente de sorpresa y me dejó un poco sin palabras en ese momento, que fue ponerle el premio Alfredo Barría. Fue algo que me tocó profundamente el corazón y no puedo dejar de decirlo, así que muchísimas gracias. En cuanto a nuevas muestras en el futuro, bueno, la verdad es que la adquisición de las películas que tenemos en el archivo fílmico se hace de forma central en Alemania para todos los archivos fílmicos del mundo que tiene el Goethe. Así que no siempre nosotros tenemos injerencia ni la previsión de qué es lo que nos va a llegar. Pero es interesante como junto con llegarnos películas muy nuevas y de directores jóvenes que tienen miradas tal vez más osadas, junto con películas más masivas también,
siempre hay una que otra película que es de revisión, que es de retomar algo, como justamente mencionaba yo la otra película de Fassbinder, la única que hizo de ciencia ficción, que se llama El mundo conectado, y una que otra también de algún actor o actriz o tendencias, o el mismo acuerdo que existe con la DEFA, ¿no? Para todo el corpus fílmico que se generó en la RDA y que también es muy interesante. Bueno, siempre estamos como expectantes cada vez que nos llega una cajita así con películas. Abrir la cajita es más que Navidad, ¿no? O sea, como ir mirando qué más hay aquí adentro, porque siempre hay una sorpresa y existe lo que nosotros llamamos la serie blanca, que es nuestro nombre interno, pero es una serie de DVDs que tienen todos el lomo blanco, y es una serie iniciada por Stefan Drössler, de quien hablábamos, para incorporar ahí rarezas de cinemateca. Y ahí siempre llegan cosas maravillosas, así que tenemos montones de cosas que podemos descubrir, y siempre vamos a querer compartirlos con ustedes, por supuesto. Perfecto, esperemos entonces con ansias ver esas rarezas, piezas de colección del Goethe Institut en el Festival de Cine Recobrado de Valparaíso. Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes. Sí. Y nos encontraremos para recordar otra versión del Festival Internacional de Cine Recobrado de Valparaíso, aquí desde la pantalla. Muchas gracias.